Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tanta magnitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hacemos y a ti volvemos nuestros ojos. Segunda de Crónicas 20:12. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor Luis Venegas, y en esta linda mañana de martes 1 de julio del 2025, hoy damos gracias al Padre Todopoderoso por este nuevo mes, por este nuevo ciclo que vendrá con muchas dificultades, ciclo que vendrá con mucha tormenta, pero también vendrá con el apoyo, la misericordia y el amor de Jesucristo. Ese amor de Jesucristo que entregó Él en la cruz para liberarnos de todos nuestros pecados pasados, y esa guía que nos da para seguir adelante y poder caminar ese camino que Él abrió en medio de su muerte, que nos lleva directamente a los atrios de Papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Acalidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre, Papá nos trae hoy un mensaje, pero más que un mensaje, Papá nos quiere aconsejar y nos quiere mostrar algo en el cual a nosotros se nos ha olvidado, y es nuestra fe. Es mantener nuestra fe en esos tiempos de dificultad. Es mantener nuestra creencia en Él y nuestra mirada en Él. Aunque hoy tú y yo estemos cansados, nuestra fe tiene que ser cada vez más fuerte. Y por eso, Papá nos trae este devocional, y Él lo ha titulado Cuando la fe desafía la circunstancia, el valor de Josafat en medio del asedio. Mis queridos hermanos y hermanas, hay momentos en nuestra vida, hay temporadas en nuestra vida en que los problemas no llegan de uno en uno, sino como un ejército que nos rodea y que nos desgasta. Hay desesperanza, y la desesperanza se convierte en un huésped que no queremos. La ansiedad que empieza a gobernar nuestro pensamiento. Y aquí es donde se nos hace una gran pregunta, y es: ¿qué hacer cuando el enemigo se multiplica y todo parece conspirar para destruirnos? ¿A quién debemos de acudir cuando la lógica nos dice que la derrota es segura? Mis queridos hermanos, esta historia de Josafat es una respuesta viva a esta pregunta. Este rey, enfrentado a un asedio devastador, nos enseña que el lugar más alto donde podemos estar no es sobre un trono, en un trono de soluciones humanas, sino de rodillas ante aquel que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. Su vida nos confronta con una realidad que es demasiado poderosa, y es la fe. La fe no es una ausencia de miedo, sino es la decisión de confiar en Dios a pesar de que nuestros ojos no lo vean. Hermanos, este devocional no solo pretende narrar un pasaje bíblico, sino lo que queremos es sumergir nuestro corazón, el corazón de un hombre que aprendió a rendirse a Dios. Y esta es la mayor expresión de valentía, y que cuando la fe
desafía las circunstancias, el cielo responde con milagros. Y no es mentira, hermanos. Mira, esto yo lo venía hablando con mi esposa el fin de semana, donde muchas veces los problemas que vivimos lo hacemos nosotros mismos tan grande que lo metemos en un vaso de agua y lo y lo volvemos lo más grande que nosotros podemos tener. Pero el problema sigue siendo y sigue estando en un vaso de agua. Un vaso de agua que en cualquier momento nosotros mismos lo volvimos en una gran tormenta en nuestra vida. Y yo le venía diciendo a ella, amor, mira, no permitas que el enemigo juegue con tus debilidades. En estos momentos el enemigo está jugando con tus debilidades y te está sacando de quicio y está así y está haciendo que tú pierdas la corona. Porque si Dios no te colocó a ti en este desierto, es porque Él sabe que tú eres capaz de salir adelante. Pero solo falta inyectarte una dosis diaria de fe. Solo falta que nosotros nos inyectemos esa dosis que nos fortifica y que nos lleva cada día más y nos va a llevar cada día más al éxito con el Señor. Y aquí es donde, en estos momentos donde nosotros nunca se nos debe acabar la fe. Al contrario, esa fe se tiene que solidificar cada día más y volverse en una pared mucho más fuerte y más resistente. Para poder continuar con y desarrollar este devocional en el contexto de Crónicas 20, es la suma más importante para comprender la magnitud de Josafat, lo que Josafat estaba enfrentando. El pueblo de Judá vivió un tiempo de aparente estabilidad cuando repentinamente llegaron los mensajeros anunciando que 3 grandes naciones, Moab, Amón y los meunitas, habían formado una alianza para pactar. Estos enemigos avanzaban rápidamente y sus ejércitos eran bastante superior. Pero un golpe inesperado, como cuando recibimos noticias que sacuden nuestros cimientos, en ese lugar se paralizó o trató de negociar con sus propias fuerzas. Josafat hizo lo más sabio, decidió buscar al Señor. Y en estos momentos, cuando nosotros estamos en una situación así, donde nos paralizamos y no sabemos si negociar es la mejor solución, tenemos que hacer como Josafat, lo que él hizo, esa sabiduría, decidió buscar al Señor. No solo oró en privado, proclamó ayuno en toda Judá y reunió al pueblo de Israel en 2 de Crónicas 20 del 3 al 4. Imaginémoslo, pastor, hombre, mujer, anciano y niños en pie ante el templo, reconociendo que sin Dios estaban perdidos. Este detalle revela un principio espiritual demasiado poderoso. Las crisis que parecen destruirnos pueden convertirse en un escenario donde Dios se va a glorificar. Si lo enfrentamos con humildad y con fe. La oración de Josafat
es un modelo extraordinario y lo vemos en el mismo Segunda de Crónicas 20, pero en los versículos de 6 al 12. Comienza exaltando la soberanía de Dios, diciendo: ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? Luego recuerda los actos poderosos que Dios ha pasado y ha concluido confesando su total dependencia, diciendo: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Este clamor muestra la fe genuina que se basa en recordar de quién es Dios y lo que ha hecho antes para fortalecernos en la confianza de Él, siguiéndolo hoy como el Dios y el Rey de Reyes. Hermanos, la respuesta divina no se hizo esperar. El Espíritu del Señor vino sobre Azaziel, quien trajo un mensaje que cambió todo. No temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Eso está en el versículo 15 de este mismo pasaje. Este versículo no es parteaguas. Cuando decimos entregarle vuestra lucha al Señor, está diciendo que estamos dejando la carga, toda esa carga, todo ese peso, en las manos del que nos diseñó. Y ese Señor que nos diseñó, ese papá que nos protege, nos llevará a la victoria por siempre y para siempre. Pero hay un detalle que a menudo pasamos por alto, hermanos. Antes de ir al campo de batalla, Josafat colocó cantores al frente del ejército para alabar al Dios, diciendo: glorificad a Jehová, porque vuestra misericordia es para siempre. Está en el versículo 21. Nuestra alabanza. Dios provocó que los enemigos pelearan entre sí y se destruyeran. La victoria de Judá no se obtuvo con lanza ni escudo, sino con adoración. ¿Qué pasaría si en lugar de quejarnos y de llevarnos con el miedo comenzáramos a adorar a Dios en medio de nuestras pruebas? Josafat nos enseña a adorar en la adversidad, y esta es la gran arma más poderosa que cualquier estrategia humana podamos adoptar. Hermanos, y esto no es mentira. Aquí Josafat nos enseña que la mayor arma que nosotros tenemos es la adoración. En medio de tu llanto, adora. En medio de tu tristeza, canta y sigue adorando. En medio de tu fatiga y de tu hambre, canta y adora. Hermano, el resultado fue algo sobrenatural y sobreabundante. No solo sobrevivieron, sino que se encontraron riquezas y provisiones en el campo del enemigo. Recogieron durante 3 días el botín, y eso está en el versículo 25. Esto nos recuerda que cuando Dios pelea por nosotros, su respuesta no es solo suficiente, sino abundante. Hermanos, hoy hay muchas familias que viven asediadas por noticias de enfermedad, por noticias de desempleo, por dudas, por divisiones o por pérdidas emocionales. Otros ministerios se sienten afectados por los conflictos internos o situaciones que nos superan.
Hermanos, este pasaje nos invita a dejar de ver el tamaño del problema y nos levanta la mirada al único que tiene el poder para transformar cualquier escenario. Y ese es el Dios y el Señor de los ejércitos. Mira, Dios, yo siempre he dicho que Dios, tras que tiene la capacidad de ver todo lo que está a nuestro alrededor, capacidad que muchas veces no tenemos, Dios es el Dios de misericordia y de amor. Y más de amor, es el Dios de lo imposible. Josafat entendió que la fe no solo es una negociación y no es una negación de los problemas, sino es la firme convicción de que Dios es más grande que cualquier adversidad. Su historia nos recuerda que en tiempos de crisis son también tiempos buenos de oportunidad para ver la manifestación del poder de Dios y de ver la gloria de la forma sobrenatural que Dios quiere mostrar su poder. Hermanos, es hora de dejar de ver la oscuridad y de permitir que la luz de la fe brille con mayor intensidad en nuestras vidas. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita líderes, necesita padres, necesita madres, necesita jóvenes, necesita ancianos que como Josafat decidan clamar, decidan ayunar, que decidan orar y decidan adorar en medio de sus batallas. Porque cuando la fe se manifiesta y la fe desafía las circunstancias y nos rendimos ante esa fe, nuestras guerras, el Señor las va a pelear por nosotros y nos otorga la victoria que supera lo que podemos lograr por nuestra propia cuenta. Mira, hermanos, muchas veces queremos salir a las guerras con nuestras propias fuerzas y pensamos que nuestras estrategias humanas son más poderosas que las estrategias de Dios. Y hoy te recuerdo que bajo nuestras fuerzas nunca vamos a poder ganar una batalla. La batalla y la guerra la ganamos bajo las estrategias del Señor. Y si nosotros salimos a una batalla bajo nuestra propia estrategia, sin fe, créeme que el resultado va a ser el desgaste y hasta la pérdida de la misma batalla, porque nuestras piernas en cualquier momento se van a quedar sin fuerza. Este devocional nos inspira a no medir las posibilidades por lo que nosotros vemos o lo que ven nuestros ojos, sino por lo que Dios es capaz de hacer. Porque cuando ponemos nuestras crisis en sus manos, el resultado siempre va a ser mayor que de lo que nosotros somos capaces de esperar. Nosotros somos de mentalidad escasa y tenemos que reconocerlo. Nuestra mentalidad es tan escasa y nuestra visión también es tan escasa que muchas veces no vemos y no somos capaces de ver a nuestro alrededor, y Dios sí lo ve. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de David y el Dios tuyo y mío nos ama tanto, hermano, que fue capaz de dar la vida de su Hijo unigénito, Jesucristo, para liberarnos de nuestros pecados. Y si hizo eso, ¿por qué no será capaz de librarnos de esa batalla, de esa guerra tan devastadora que venía hacia nosotros? Pero por la fe de un hombre hizo que una nación fuese salvada por la mano del Señor. ¿Por qué tu fe no va a ser
esa fuente de inspiración, a ese Dios de convertir tu situación crítica de muerte en gloria. Porque lo que creemos en Cristo, siempre viviremos de gloria en gloria. Créanme los hermanos, que no es mentira. El que vive en Cristo, vive en gloria y en gloria. Con esto termino este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre Santo, poderoso, venimos, Padre amado, ante ti como Josafat, reconociendo que muchas veces hemos sentido nuestras fuerzas acabarse, que el asedio de los problemas es demasiado grande para nosotros. Hoy confesamos que no sabemos qué hacer, pero elegimos volver vuestros ojos a ti. Vuestro Dios es fiel y victorioso. Tú te pedimos, Señor, que nos llenes de una fe inquebrantable, que desafíe cada circunstancia adversa. Enséñanos a adorar en medio de la tormenta, a recordar tus promesas y a proclamar que tú eres mayor que cualquier gigante que se nos ponga de frente y que nos quiera destruir. Señor, pelea por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestros ministerios, por cada necesidad que podamos hoy tener delante de tu trono. Derrama tu paz sobrenatural sobre vuestros corazones y permite ver con nuestros propios ojos la victoria que solo tú nos puedes dar. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, y que ninguna batalla es demasiado difícil para ti. En el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te pedimos que nos fortifiques y que nos llenes de paz y de amor. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.